Periodismo de investigación, análisis político y buen humor. Hilo Directo TV. México asiste nuevamente a una batalla, en esta ocasión mediática, sobre los humos de Ayotzinapa. De un lado, el Estado mexicano, todo con los medios de comunicación masivos, leales a la causa, intentan reivindicar la así llamada verdad histórica, promulgada por la PGR en los tiempos de Murillo Karam, y de otro lado, los expertos independientes internacionales, junto con los padres de los 43 normalistas, plantean objeciones muy serias que hacen dudar aún más sobre la verosimilitud de esta nueva verdad histórica que se pretende reimplantar en la mente colectiva. Vamos a hablar sobre ello con el periodista José Ávila Cook. Vivimos un momento muy tenso, ¿no, Pepe? Que la verdad histórica viene siendo, más bien que esta nueva evidencia que reforzaría la verdad histórica de la PGR tiene que ver con el haber supuestamente encontrado los restos de otro estudiante, ¿no? De Yosivani Guerrero de la Cruz. Yosivani. Y son expertos forenses de otro país, porque a la PGR ya no le creemos absolutamente nada, y con esto la PGR quiere validar una versión que se le derrumbó como un edificio de naipes, ¿no? Sin embargo, por otro lado, está otro grupo de expertos que están diciendo, un momento, no es tan inmediato el reconocimiento de otra persona posiblemente asesinada en los hechos de Ayotzinapa, porque lo que ellos dicen es que la probabilidad de que sea es muy pequeña, ¿no? Sí, llama la atención que, y por eso hablamos de una batalla mediática, llama la atención que en estricto sentido lo que la procuradora Arely Gómez anunció, y trataré de citarla lo más apegado a la declaración textual, es al teleprompter. Al teleprompter. Hay indicios que hacen suponer la correspondencia de los restos analizados con el estudiante Giovanni Guerrero de la Cruz. Es decir, hay indicios que hacen suponer. Por tratarse de un análisis pericial en el que se recurre, por cierto, a un método experimental, quiere decir, todavía no está acreditado entre los pares en las instituciones mundiales que realizan este tipo de investigaciones, es una creación o una aportación de la Universidad de Innsbruck. Lo que arroja el nuevo análisis mitocondrial, mucho más minucioso, según se nos hace saber, es que hay indicios que hacen suponer, es decir, no es una determinación pericial, como suele ocurrir cuando se exigen casos de desaparición forzada, la prueba científica. Pero es una suposición científica, si quieres, pero suposición finalmente, claro, ¿no? Pero los argentinos dicen, los peritos argentinos dicen que la probabilidad es de ¿cuánto? De 1 en 75. 1 en 75, o sea, pues básicamente nada. O sea, esos indicios son básicamente nada. La probabilidad 1 sobre 75, o 75 por 1 en contra, no animarían a ninguna apostadora a meterle dinero a una pelea, a una carrera, a nada, ¿no? Y lo interesante que comentas desde el principio de este debate mediático es que en muchos medios ya se da por hecho que se trata de un estudiante más identificado. Por eso hablamos de una batalla mediática. No es precisamente la búsqueda de la verdad, sino el esfuerzo por imponer una edición revisada de la verdad histórica, luego de que los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos determinaron en su informe que es científicamente imposible que los normalistas hayan podido ser quemados o incinerados en el basurero de Cocula, en las condiciones en que ha dicho la PGR. Entonces, el Estado responde con una campaña de medios. Y esto es importante resaltarlo porque en el Universal, en Milenio, en Televisa se anuncia, se adelanta, antes de la rueda de prensa, que ya fue identificado otro estudiante y se revela su nombre, sin que incluso se haya llevado a cabo el protocolo obligado de avisarle primero a los padres, ¿no? Que por cierto, fíjate, este asunto
Sí lo cumplen con los mexicanos que asesinaron en Egipto. En Egipto. Porque cuando sale el embajador de México en Egipto a decir los nombres, o cuando le dice a Sí. López Dóriga, por cierto, otra vez López Dóriga, Sí. en los nombres, dice, lo puedo decir ahorita porque ya entiendo que se les avisó a los familiares, pero Ahora en este sí. caso no. No, Ayotzinapa no, porque es una batalla mediática. Y esto es muy interesante, si nos damos cuenta, porque la declaración de la procuradora no dice en ningún momento que se logró la identificación plena con prueba científica de Yosibani. No dijo eso. Dice que hay indicios. Sin embargo, al filtrar la información a través de 3 o 4 medios con más amplia penetración en el país, se crea esta expectativa y se asume como un hecho, cuando la declaración no dice eso. Y es importante lo que resaltan los forenses argentinos, que se nos pasa de repente desapercibido, porque usualmente, y es un defecto que tiene que ver con lo ajetreado de la vida moderna y los impactos mediáticos masivos, ¿no? Que no leemos a cabalidad los informes o los reportes. Y es muy interesante, por lo menos a mí me llama mucho la atención lo de los forenses argentinos que dan una respuesta muy seria, objetando que no se le haya avisado a los padres si fuera el caso de identificación plena y hablando de esta probabilidad que en términos estadísticos es muy baja. ¿Qué es lo que ocurre? Que inmediatamente se filtran otra vez a través de los mismos medios, Televisa, El Universal, Milenio y Anexas, que fue detenido el Gil, o el Cabo Gil, uno de los cabecillas del cártel de Guerreros Unidos, a quien la verdad histórica le atribuye haber coordinado el autor material. El autor material, haber mandado quemar a los estudiantes de Ayotzinapa y haber dicho que los trituramos, los pulverizamos y que no iban a encontrar los restos. Eso viene en la verdad histórica. Sí. Y otra vez se hace esta filtración. Y se nos olvida, sin embargo, que el mismo reputado narcotraficante había mandado publicar en octubre, si no me equivoco, del año pasado, unas mantas dirigidas al presidente Peña Nieto, diciéndole que era de su conocimiento que los estudiantes estaban vivos todavía, ¿no? Entonces hay una gran contradicción y luego se filtra a través también de Radio Fórmula, en el informativo de Ciro Gómez Leiva, que admitió haber ordenado que se los llevaran a una casa de seguridad. Bueno, nada más, sí, nada más, bueno, sí, podemos seguir sobre eso, Pepe. Sí, no, lo que pasa es de que estaba recordando que hasta ahorita se supone que lo detienen y lo llevan a declarar, pero no ha salido nada de qué es lo que dice. Todavía no terminaba la declaración y ya se había filtrado. Pero aparte de eso, la admisión. ¿Usted le creería? O sea, cuando presentaron a unos supuestos albañiles que supuestamente dijeron que ellos habían sido los que cometieron o los que les habían pagado para cometer el asesinato de los estudiantes, etcétera, etcétera. A mí sí me ponen al supuesto narco famoso y me dicen, dijo que él fue, que hizo esto, que hizo lo otro, que pues yo me quedaría con la duda porque ya no se le cree nada a la PGR. Bueno, acabamos de ver esta misma semana que agentes federales de la PGR siembran una pistola a un abogado de una empresa que ha estado denunciando el favoritismo y abusos y corruptelas de la empresa española OHL en obras asignadas por el gobierno mexicano, ¿no? Pero, insisto, vuelvo nada más sobre esta necesidad de que leamos a fondo los documentos y los pronunciamientos y veamos qué es lo que hay de real. La procuradora no dijo que había sido identificado Yosibani. Dijo que hay indicios que hacen suponer. Entonces es una suposición. En términos jurídicos, no sé cómo vayan a conciliar este informe con el informe de Ayotzinapa emitido por el grupo de expertos internacionales, que dice lo contrario, que no se pudo haber incinerado en Cocula. Pero en el pronunciamiento que hacen los forenses argentinos, lo que más me llamó la atención a mí es el hecho de que ellos hacen un relato de las 17 restos que fueron enviados a Innsbruck por el procurador Murillo Karam para buscar identificar a los estudiantes. De ahí es donde se obtiene
prueba, en este caso sí parece haber evidencia científica acreditable de que Alexander Mora o restos de un hueso de Alexander Mora estaban entre las muestras mandadas a Austria, que se confirma con este nuevo estudio. Sin embargo, en el caso de Giovanni está bastante más en duda, ¿no? Y creo yo que ningún perito serio se atrevería a dar por lograda la prueba científica de identificación. Pero en el reporte el grupo de forenses argentinos llama la atención que dice que de las 17 muestras, 15 no correspondían a restos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que si no eran huesos o fragmentos de hueso humanos, por lo tanto podemos asumir que se trata de huesos de animales. Obvio. Sí, ¿no? Claro. Si no son humanos, es decir, sí hay ahí algo de ADN detectable, pero esto es lo que me llamó la atención y me parece una nueva revelación. No son restos humanos. Y este solo elemento, para mi juicio, viene a desacreditar todavía más la verdad histórica, porque habrá que recordar que la versión que da Murillo Karam es que se llevan a los estudiantes al basurero de Cocula, los incineran, luego pulverizan los restos, los meten en bolsas de basura de estas negras y van y los echan al río San Juan. Esas evidencias que los forenses argentinos se negaron a convalidar porque dijeron, nosotros no estuvimos presentes cuando las levantaron. Sí. Cuando nos llevaron, ya dijeron, los buzos de la Marina dijeron, aquí están las bolsas y ya estaban abiertas. Pero bueno, suponiendo sin conceder que esas bolsas son las que tiraron los sicarios, debieron haber contenido puros huesos de humanos. Sí, si claro. Se trata, como dice la verdad histórica, de que eran los fragmentos pulverizados de los estudiantes, ¿no? ¿Por qué no los incineraron con animales, verdad? Y entonces, ¿por qué aparecen 15 muestras que no corresponden a seres humanos, es decir, de animales? Bueno, por una simple lógica. Agarraron huesos de animales y los echaron en la bolsa. Y ahí le pudieron haber sembrado un resto de Alexander Mora. Sí. Y entonces, para decir aquí hay restos, véanlos. Sí, entonces la objeción para mí se sigue sosteniendo, es decir, no hay evidencia científica de que los estudiantes hayan sido incinerados en Cocula. Se logró la identificación de Alexander Mora a partir de un resto presentado por la Procuraduría con la intervención de los buzos de la Marina en una bolsa en el río de San Juan. Y los supuestos restos que permiten establecer que hay evidencias que hacen posible que se trate de Giovanni corresponden en todo caso al río Cocula, digo al río San Juan y no al basurero de Cocula. Yo creo que aquí va a ser importante qué va a decir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, porque no ha emitido su informe final. Y de hecho, en la última semana de septiembre viene el pleno de la Comisión Interamericana a México a revisar el estudio que guardan desde luego los derechos humanos, pero a ver lo del caso de Ayotzinapa y desde luego a convalidar el informe de los expertos. Por lo pronto, la duda sigue, ¿no? Continuamos con más interrogantes. Quizá la única certeza es que la verdad histórica, por más que la quieran reforzar, la terminan de hundir. Es que sigue siendo como la historia, don Ángel. Nunca la historia ha sido verdadera. Terminamos con esta entrega de Hilo Directo TV. Periodismo de investigación, análisis político y buen humor. Hilo Directo TV.